Buen día, profesor, compañeros. Soy el estudiante John Gesell Villanueva Portela del curso de Tópicos Avanzados de Ingeniería de Software. Voy a hacer una exposición del trabajo 1. Voy a hablar sobre la computación paralela y distribuida. Es de mi interés poder manipular, maniobrar y conocer estas herramientas, estas tecnologías con el fin de poder entrar al campo de la modelación numérica basándome, digamos, en las herramientas que pueda encontrar. En este caso, al hablar de computación paralela, me refiero a hardware con características como, por ejemplo, se presenta, ¿no? En este caso, presento el Mare Nostrum, que se encuentra en España y, digamos, utilizan para diferentes aplicaciones, sea salud, oceanografía, meteorología y demás. Bueno, los fundamentos de la High Performance Computing, HPC, vienen en cuanto a, según, ¿no? Según el tema de computación distribuida que se quiere utilizar. En la imagen de la izquierda se ve la organización de un clúster que se realizó tal vez a un nivel de baja gama, tal vez podría etiquetarlo, es que se está utilizando PCs desktop conectados mediante un router, ¿no? Estamos analizando la imagen de la izquierda y se ve un ordenador maestro desde el cual, digamos, se da la instrucción para descomponer y aprovechar los núcleos que puedan tener los otros ordenadores. Mientras que a la derecha se observa, digamos, un clúster que se ha realizado en cuanto a Raspberry Pi, ¿no? En este caso sabemos que las Raspberry Pi podrían denominarse así como microcomputadoras, con el fin de que nos interesa más el uso de la CPU, es decir, la GPU en este tipo de procedimientos, de momento, según he entendido, investigado, es algo que no se está, digamos, no es de tanto interés. En cambio, las CPU sí nos interesan para hacer la solución tanto de tipo de problemas de cálculo aritmético, ¿no? Ya que cuando se quiere hacer modelación física, por ejemplo, nosotros tenemos que identificar lo que son las ecuaciones en su forma de derivadas parciales, ya que son las que mejor se acomodan a la descripción de la realidad. Y bueno, muchas veces entonces hay técnicas de discretización entre los cuales se pueden citar diferencias finitas, elementos finitos, volúmenes finitos, lattice-Boltzmann y entre otros. Entonces, este tipo, digamos, de estudios muchas veces son requeridos por institutos de investigación, universidades y empresas, ya que el fin muchas veces es poder comprender, no comprender, cómo también explorar nuevos campos y si podemos predecir lo que va a ocurrir mediante la utilización de las computadoras en buena hora. Por ello es que se necesita tanto poder computacional y por eso así como el Mare Nostrum y incluso otras tecnologías, sean como se ha mostrado con las Raspberry Pi para comprender los fundamentos o un clúster casero, ahí se citaba en la en la diapositiva anterior el HPC Pelican, que es una ISO basado en GNU Linux que nos permite correr clúster caseros, aunque entendí que, digamos, la aplicación del HPC Pelican a la ISO no se le está dando mantenimiento. Creo hay otras herramientas, si no me equivoco, en bioinformática que veía, que nos permiten lograr estos fines. Las tecnologías vigentes, si se busca hacer High HPC y modelación física, por ejemplo, son para GNU Linux, Blender, Salome, para Vue y lo que viene a ser OpenFOAM. OpenFOAM es un solver, una librería de código en C++ que nos ayuda para estos fines. En realidad hay más herramientas, no son los únicos los que estoy citando, pero bueno, ¿no? Esto es en cuanto al campo de la mecánica del fluido, se podría decir, ya que es de donde vengo y con el HPC es lo que me gustaría lograr el HPC que haga match con el CFD de la dinámica de fluidos computacional y asimismo con la visión artificial, aunque de la parte de la visión artificial es lo que he estado viendo, pero aún deseo, digamos, ir conociendo, ¿no? La visión artificial con la inteligencia, con el AI. Bueno,
se sabe que en su mayoría de veces los software son diseñados para trabajar en serie, ¿no? Ya que el ordenador por default, antes de hacer el seteo, la configuración está así. Observaba que tanto en Windows, si hablamos de Windows, mediante el MSI config puedo, digamos, configurarlo para que en el reinicio avance con el número de núcleos que yo quiera que trabaje, con cuántos hilos, sea en paralelo, aprovechando todos, o simplemente lo dejo en serie. Y también para GNU Linux, al menos con OpenFont, la herramienta anterior que mostraba, puedo aplicar un descompose, digamos una instrucción desde el bash, señalándole para que trabaje a nivel localhost en paralelo. Pero entonces yo me decía, ¿será que podemos crear software que desde la interfaz, son open source, ¿no? Claramente, pueda, digamos, invocar o manipular el tema de la paralelización? Y eso es lo que me gustaría. Ahí he tenido, digamos, una especie de calculadora, como se observa en la imagen de la izquierda, que era de un software ya denominado Nastolab, cuyo fin al principio, digamos, venía porque me gustaría poder crear una herramienta que haga, digamos, un procedimiento de la solución de las ecuaciones de Navier-Stokes a nivel didáctico, ¿no? Ya que si bien la idea es que el estudiante pueda manipular código, romper, ver en qué instante una ecuación o un modelo, digamos, se rompe, se encuentra la divergencia. Justamente el fin es de que el estudiante vea cómo es que manipulamos las componentes y este tal vez se rompe o sale de las condiciones necesarias. Y análogo a lo que es el Canine tal, esto yo pienso que es una herramienta que puede reducir el tiempo del aprendizaje del estudiante que es ajeno al campo del CFD. Entonces la visión incluso que me gustaría para personas que quieren meterse a este campo es, en principio, mostrar el software Nastolab, su funcionamiento a un nivel user, y luego ya compartir, explicar lo que viene a ser el código y tal, para que ellos puedan tal vez modificarlos. En la parte de la derecha se ve, digamos, para un canal en cuanto a la mecánica de fluidos, los vectores de dirección y así, para lo que son campos de velocidades. Siguiente slide. Bueno, había encontrado lo que era, digamos, una lectura de un libro que se denomina Ambientes de computación paralela distribuida para NAO, ¿no? En realidad NAO viene a ser los sistemas de estaciones de trabajo con clústeres homogéneos y heterogéneos. Si hablamos de clústeres, he entendido que hay clústeres homogéneos, heterogéneos e híbridos. Un clúster homogéneo viene a ser aquel donde tanto el hardware, las características de PC, como el sistema operativo son los mismos. Un clúster heterogéneo es donde las características de hardware varían, pero el sistema operativo sigue siendo el mismo, mientras que un clúster híbrido es donde tanto el hardware y el sistema operativo varían. Ello, ¿no? El fin, digamos, de este tipo de tecnologías de clústeres que se pueden, digamos, contener en un edificio centenares de computadoras, se podría decir, pero todas estas conectadas en red local, cuya tasa de transferencia de la velocidad va entre 100 y 1000 megabits por segundo. Los autores de esta lectura son Barbieri Andrés, Tinetti Fernando, Bertonet Rodolfo y Di Giusti Armando. Bueno, esto es desarrollado desde el Laboratorio de Investigación del Desarrollo de Informática, el LIDI, de la Universidad de La Plata. Nos dice que si no se agregan mecanismos para compartir o agrupar recursos, en cuanto a esto se ve limitado el poder del NAO para máquinas paralelas. Una de las formas de aprovechar esta tecnología es tener una visión global de algunos o de todos los recursos, dando una vista única del sistema. La forma de lograrlo se conoce como el SSI, el Single System Image, y así es posible disponer de los recursos de cualquier equipo en la red de forma confiable y transparente. Entonces, si bien puede haber el NAO, digamos, para trabajar con ordenadores con clústeres homogéneos y heterogéneos, es el SSI la forma como, digamos, se puede organizar de mejor manera la distribución de tareas, ¿no? Entendía que en un clúster, digamos, la velocidad de salida del resultado final dependerá digamos, del tiempo que nos tome el ordenador con menor poder computacional, porque hay un procedimiento donde la tarea se descompone en partes y en cada uno de los tantos nodos que pueda tener o de las tantas CPUs que estén conectadas en la red, pero
al final, para tener la salida correcta, tendríamos que esperar al último, pues es como una ruta crítica en cuanto asociado al tiempo. Tendríamos que esperar al ordenador de hardware, digamos, con menos recursos, que termine su labor para recién poder integrar todo y que nos dé una solución. También había una lectura que se llama Enseñanzas de la programación paralela y distribuida en las carreras de grado de computación, realizado por Marcelo Arroyo de la Universidad Nacional del Río Cuarto, en Argentina, ¿no? Palabras claves: programación, concurrencia, paralelismo, sistemas distribuidos y, bueno, la educación. Los avances tecnológicos en el campo del hardware requieren que actualmente se tengan que revisar los planes de estudio. En realidad se llega a observar que este tipo de conocimientos muchas veces no es suficiente enseñarlo a un nivel de antegrado, ¿no? Sino que a veces se aplica más a un posgrado, a una especialización en cuanto a ello. Lo que se busca entonces es poder orientar los conocimientos que nos hablan de los multicore, de los multinúcleos, hiperthreading, los pipeline, los flujos de trabajo, los procesadores con instrucciones vectoriales y lo que son jerarquías de memoria en diferentes tipos de interfaces de red. Es decir, hablar de computación distribuida no solamente se trata de conectar ordenadores, tal vez si hablamos en una red así física, en un edificio, en un router, ¿no? Sino que tenemos que poder coordinar o administrar, se podría decir, de qué forma va a trabajar todo esto, incluso el tema de la hiperconectividad, porque si se está buscando trabajar con grandes volúmenes de datos, también esto podría ser un factor que llegue, digamos, a alterar o extender el tiempo de salida de nuestros resultados. Luego encontramos una lectura que se denomina la introducción a la computación paralela por José Aguilar, donde nos dice, ¿no?, que para el procesamiento en paralelo se tiene que hacer algunos procesos concurrentes, donde el procesamiento paralelo puede ser de tres tipos. Nos dice que hay uno que es de tipo para ejecutar los procesos independientes de forma simultánea, los cuales son controlados por el sistema operativo. Te dice que se hace uso de un tiempo compartido, multiprogramación y multiprocesamiento. En cuanto a este campo de la computación paralela, si bien el hardware ha ido aumentando y evolucionando, vemos como una limitancia en cuanto a los lenguajes de programación. Usualmente estos lenguajes están hechos para trabajar de forma secuencial, ¿no? Cuando haces el procedimiento de compilación, por ejemplo, en mi trabajo, donde, digamos, se ha estado desarrollando un estudio oceánico para el sur de Lima, en una zona, se ha querido implementar un código en MATLAB y correr esto en forma paralela, pero la data es masiva en el sentido de que nos basamos en información de boyas y se hace digamos, un procedimiento de scrapeo de fuentes de la NOAA. Al final, luego de hacer algunas cosas con Python, que esto se podría decir que es como un preproceso para poder recién correr el modelo, las tantas variables digamos, que nosotros obtenemos, lo queremos meter en nuestro modelo MATLAB, pero este modelo MATLAB lo hemos intentado correr con Octave. Entiendo que Octave tiene múltiples paquetes, open source claramente, pero al menos de momento en cuanto a Octave no lo hemos logrado. En cuanto a MATLAB, le hemos corrido el modelo, pero en la velocidad de cálculo queremos predecir el comportamiento de una región si va a ser vulnerable a inundación para un periodo de un año, pero es mucha información, ¿no? Queremos simular un año de datos y tal, pero demora mucho. Hemos corrido como una hora de simulación y esto se está haciendo en forma, digamos, en un modo en serie, ¿no? Como trabaja la PC, el ordenador con este código. Y eso que, digamos, las características de hardware, si no me equivoco, oscilan para... Fue cotizado, ¿no? Porque yo estuve en el momento de la compra de una máquina que hemos adquirido, que valía 10.240 soles, con una GPU modelo RTX 2070 Super, un procesador Core i7 de décima generación con 64 GB de RAM y 1 TB de disco sólido para el almacenamiento. Pero si bien podría pensarse que esto es una PC tipo gamer de alta gama, para correr el modelo observamos que
que queda corto, ¿no? Al menos con la programación secuencial para MATLAB. En este caso, MATLAB como tecnología privativa es cierto que da paquetes de pago para lograr ello. Desde mi lado, viendo en cuanto a computación paralela con el lenguaje Python, observaba que la librería NumPy para, digamos, evitar los cuellos de botella en el cálculo computacional me permite conectar con un módulo denominado P2 Fortran, ¿no? Que digamos es así como un conector para poder usar motores de cálculo basados en el lenguaje Fortran conectándolos con el lenguaje Python. Entiendo que al lenguaje Python se le tiene que tomar muchas veces como un lenguaje pegamento. Es que si hablamos de velocidad de cálculo computacional, observaríamos que hay lenguajes más potentes como son C, C++ o el mismo Fortran. Y ello, estaba viendo esa opción, así como, digamos, correr con lo que viene a ser una librería Numba, que es para hacer cálculo paralelo más rápido, ¿no? Y justamente es para resolver EDPs y tal, solo que el código lo tenemos en MATLAB y aún tendría que resolver el tema de la traducción o cómo llevarlo a ello. Y así, en este caso, también me hablan de que hay otro tipo de descomponer los programas en tareas, sean controladas por el sistema operativo, los compiladores, los lenguajes de programación. Nos dice algunas de las cuales pueden ser ejecutadas en paralelo. Finalmente, el último tipo se basa en unas técnicas de encauzamiento para introducir el paralelismo a nivel de instrucciones, lo cual implica dividirlas en pasos sucesivos que pueden ser ejecutados en paralelo para cada uno de ellos. A la derecha se muestran dos gráficos. En la primera se ve, digamos, la evolución de la programación o computación secuencial, que nos dice que según, digamos, se ven lo que son las líneas tanto punteadas como no. Dice que la línea continua se denomina investigación y desarrollo. El tema de los ordenadores en cuanto a la computación secuencial empezaba por los años de 1940, el tema de las investigaciones y la comercialización, que es la línea, digamos, más densa, más pronunciada y tal. El tema en cuanto a las arquitecturas comenzaba en el año 50 y la expansión de esta comenzó recién por el año 1980. Eso si hablamos de arquitecturas de computadoras. El tema de los compiladores también de la misma forma comenzaba en el año 50. La comercialización de los compiladores comenzaba en el 65 aproximadamente y la expansión en el año 90. En cambio, la computación paralela observamos que, a diferencia de la arquitectura de la secuencial, comenzó tiempo después. La investigación apenas empezaba en el año 60. La comercialización de la computación paralela, el tema si hablamos de la arquitectura, comenzaba en el 81 posiblemente y la expansión comenzó a mediados del 2002-2005 posiblemente. Finalmente se ve abajo una unidad computacional que está basada por varias unidades de procesamiento y cada una de estas unidades de procesamiento administra una memoria local y sobre los cuales, digamos, van trabajando los datos. Introducción a la computación paralela, clústeres de PCs por Herbert Hoover. Adjunté un logo que hace referencia al sistema operativo que ya citaba, basado en GNU Linux, que es HPC Pelican. Y nos dice, ¿no? El desarrollo de los sistemas operativos basados tanto en compiladores y de dominio público de GNU Linux, estos estándares son, digamos, del pase de mensaje del tipo MPI y conexiones universales PCI. Han hecho posible tomar ventajas económicas de los recursos computacionales de producción masiva, las CPUs, sea para discos y redes también. La principal desventaja que presentan los proveedores de multiprocesadores es que deben satisfacer una amplia gama de usuarios. Me refiero a la gente que se encuentra en el mundo, ¿no? A la persona de a pie. Y es decir, deben ser generales. Eso es lo como ven el tema de los proveedores. Deben ser generales para poder satisfacer los requerimientos del público en general. Mientras que este aumenta el tema de los costos y diseño de producción de los equipos. El tema del desarrollo de software va con ello, el sistema operativo, compiladores y aplicaciones. Todos estos costos deben ser añadidos cuando se hace una venta. Por supuesto, alguien que solo necesita procesadores y un mecanismo que, digamos, pase de mensaje no debería pagar
por todos estos añadidos que nunca usará. Estos usuarios son los que están a hacer uso, digamos, de los clústeres de las PCs. Entonces, como hay más personas que, digamos, no siempre necesitan o son personas calificadas para hacer uso de los clústeres, bueno, en ese caso son los proveedores que, digamos, masifican los costos haciendo que el alcance sea mucho más accesible, mientras que los que requieren hacer uso de multicores, multiprocesadores son los que se ven perjudicados, y es por ese tipo de casos que este tipo de tecnologías son tan caras. Es verdad que en 2021 hoy vemos muchos servicios de computación en la nube para hacer cálculo paralelo y tal, pero aún así existe una demanda en cuanto al manejo de este conocimiento por centros de supercomputación, centros de investigación que aún así mantienen esa tendencia, ¿no? Siento que tal vez en el futuro se busque trabajar en la nube, pero a veces la data es tan masiva de los datos, de los modelos, que subirlo también, al menos en ciertas regiones, la velocidad no es favorable. Y por ahí que tal vez convenga contar con hardware físicos, aún así sabiendo que este se devalúa con el paso del tiempo. Y bueno, algunas bibliografías, algunas fuentes que tomé para esta presentación. En el primero, por ejemplo, se habla cómo lograr una micro o supercomputadora, entre comillas, con Raspberry Pi, ¿no? De la Universidad de Southampton, en lo que es Inglaterra, ¿no? A enero de 2013, computación distribuida con Raspberry Pi, también de la Universidad del Estado de Kansas en 2012, y entre otros que según la presentación se iba dando. Bueno, esperando esté todo en orden, me despido quedando atento. Un saludo, gracias, hasta luego.